Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio donde hablamos del diseño de máquinas. El día de hoy nuevamente vamos a hablar de desgaste, esta vez desgaste por abrasión. En esta primera imagen podemos observar un esproque del cual ha sido sometido a un desgaste, un uso continuo de la pieza y ya la forma del diente que debería tener originalmente ya está bastante deteriorada por el uso continuo y vemos cómo se replica el mismo patrón en cada uno de los dientes gracias a el desgaste abrasivo, que es una falla muy común y recurrente en distintos componentes de máquina. Entonces, para entender qué es el desgaste por abrasión, debemos entender los métodos o los modos en que funciona. Entonces, el primer modo es el desgaste abrasivo entre dos cuerpos, que sucede cuando un metal áspero y duro se desliza sobre uno que es más blando y lo va eliminando progresivamente. El segundo modo es cuando ya sucede cuando hay más de dos cuerpos, cuando ingresa un tercer material particulado que es de características duras ingresa entre dos superficies deslizantes. En alguna de ellas es más, siendo esta alguna más dura que alguna de ellas y por lo tanto generando el desgaste. Entonces, si por ejemplo ingresa un material particulado de una muy baja dureza, es probable que el desgaste no se presente como se podría esperar. La abrasión finalmente es un proceso de eliminación de material en el que la superficie pierde masa, generalmente de forma acelerada, es decir, no se puede controlar el proceso de desgaste y va haciéndose progresivo y continuo como una reacción en cadena. Miremos un primer video de cómo sería este tipo de desgaste. Si dos superficies se deslizan una contra otra, se dice que existe desgaste abrasivo entre dos cuerpos. Los puntos salientes de una de las superficies frotarán y cortarán la otra superficie como resultado del deslizamiento relativo entre las superficies. Al comienzo de este tipo de desgaste, el calor producido en los puntos de contacto es eliminado por las capas de lubricante o por conducción al resto de las dos piezas. Listo, este primer modo pues es el modo entre dos cuerpos y cuando ya tenemos un modo entre tres cuerpos lo podemos identificar de esta forma. Cuando ocurre desgaste abrasivo de tres cuerpos, es más fácil encontrar las condiciones que lo hicieron posible si se pueden identificar las partículas principales que han causado el desgaste abrasivo. Con frecuencia es necesario usar magnificación y buena iluminación para poder ver las pequeñas partículas con claridad. Por ejemplo, este cojinete de tope de turbocompresor tiene cortes, ranuras y arañazos abrasivos distribuidos uniformemente. Observando la superficie con un microscopio de campo y buena iluminación, se puede ver que las partículas abrasivas son esféricas, aproximadamente del mismo tamaño y de colores de revenido. Se sacaron algunas de las partículas y se encontró que son partículas magnéticas. Las partículas son partículas pequeñas de granalla de acero. Las condiciones que las hicieron posibles con toda probabilidad se encuentran en el taller que reconstruyó el turbocompresor. Listo, entendido esto, entonces, entendido estos fenómenos ya de forma gráfica, como lo podíamos ver en el video anteriormente mostrado, entonces podemos determinar una condición del volumen de desgaste. Yo puedo plantear la forma en que se va a generar un desgaste ante determinadas condiciones y eso lo puedo hacer calculando dos parámetros fundamentales, el volumen de desgaste y la profundidad de desgaste que sucede ante estas condiciones. Entonces, el primero de ellos, el volumen de desgaste, lo puedo determinar a partir del coeficiente de desgaste, que es un término adimensional en el cual yo puedo utilizar esta fórmula para calcular el desgaste abrasivo, adhesivo, corrosivo, y este coeficiente de desgaste va a estar asociado al proceso que se está dando, al proceso de desgaste que se está dando y al tipo de material en el que estoy desarrollando mi desgaste. Entonces, la dureza de la penetración es otra de las variables. A mayor dureza, menor volumen de desgaste. Las unidades de dureza en este caso, para utilizarlas en esta fórmula, serían de kilogramo fuerza sobre milímetro cuadrado. La longitud de deslizamiento, que la debemos incluir en esta ecuación en unidades de longitud milimétricas exactamente. Y la fuerza normal o perpendicular que estoy ejerciendo sobre mi superficie y la debemos utilizar en unidades de kilogramo fuerza.
Teniendo estas condiciones del volumen de desgaste, entonces también puedo determinar de forma similar la profundidad de desgaste a la que pues, sucede este fenómeno. Entonces, inicialmente aquí también necesito la fuerza normal o perpendicular, la longitud de deslizamiento, la dureza de penetración, todas estas en las mismas unidades y el coeficiente de desgaste que, como lo mencioné anteriormente, es adimensional. Y debo incluir también el área de contacto aparente de la unión, la que habíamos mencionado en el capítulo anterior. Entonces, ya teniendo esto, puedo determinar, en este caso en unidades de milímetros, unidades de longitud, determinar la profundidad total de desgaste en el proceso que esté analizando. Coeficientes típicos de desgaste por abrasión, entonces aquí los podemos encontrar cómo varían dependiendo, según la norma, según el libro de ASME publicado en 1980, podemos encontrar diversos factores según la condición en la que se estén dando los procesos. Si es una superficie seca, una superficie lubricada, la condición de desgaste va a ser diferente para los mismos parámetros. Bueno, entonces el desgaste, el coeficiente de desgaste lo puedo determinar en función del tipo de desgaste que esté analizando. Obsérvenlo acá, en el caso del desgaste abrasivo entre dos cuerpos o tres cuerpos, en el caso del desgaste adhesivo, cuando teníamos metales idénticos, metalúrgicamente compatibles, parcialmente compatibles, incompatibles, es decir, en el desgaste adhesivo yo también puedo calcular el volumen de desgaste adhesivo y la profundidad de desgaste adhesivo, utilizando cambiando aquí el valor del coeficiente para, en este caso, proceso adhesivo, proceso abrasivo, entre otros. Entonces observe lo que también lo puedo utilizar para en el caso del desgaste corrosivo. Bueno, entonces, un ejemplo típico es el desgaste por abrasión, en el que tenemos las uñas, como las podemos ver aquí, las uñas de una retroexcavadora. Estas uñas, estos dientes de una retroexcavadora, podemos ver la condición original, entonces aquí las vemos en una condición nueva, completa, toda la estructura por completo. Podemos ver una condición en la que se ha desgastado por la cara interior, ¿sí? De la retroexcavadora, de las uñas, son las uñas de la retroexcavadora y por la cara posterior. Entonces esto es una abrasión que no es controlada, no es tan fácil de determinar la velocidad y las condiciones de desgaste por cuanto estoy moviendo en material particulado y tengo un entorno, un tercer elemento que puede ser material particulado muy pequeño que también me está adicionando desgaste a la superficie. Entonces no es tan fácil calcular los volúmenes de desgaste y por lo tanto estas uñas se ven abocadas a ser cambiadas continuamente en los distintos procesos de extracción o de remoción de tierra. Seguramente han encontrado este ejemplo y lo podrán revisar cuando vean una retroexcavadora. Los invito a que la revisen cómo es ese desgaste en las uñas. Recuerden que esta es la condición original con la que empiezan o están nuevas. Entonces, para eso, pues hay que recordar que el sílice es el material más abundante del planeta, pues en este mismo ejemplo, y por ende, cuando estoy haciendo remoción de minerales, por ejemplo, me voy a encontrar con un material particulado que acelera, como se les mencionaba anteriormente, la condición de desgaste abrasivo en esta superficie. Entonces, el sílice, pues, es muy duro, es más duro que muchos aceros, tenemos una dureza de cerca de 800 kilogramos por milímetro cuadrado. Un acero dulce, por ejemplo, tiene una resistencia de 200 kilogramos por milímetro cuadrado y un acero endurecido por procesos de endurecimiento de masa, temple, por ejemplo, temple y revenido. Entonces podemos lograr subirlo a 1000 kilogramos. Si ya es un acero aleado, por ejemplo, podemos subirlo en el orden de 1200, 1500 kilogramos por milímetro cuadrado. Entonces observen la dureza que tiene el sílice y por ende comparado con el acero, pues la razón por la cual lo desgasta excesivamente en estos procesos de remoción de material o de traslado de material. Bueno, entonces las variables que inciden
en el proceso de desgaste abrasivo, pues hay que tenerlas en cuenta para cuando esté diseñando un proceso de desgaste controlado o no. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es el tamaño de las partículas, pues afecta el proceso de abrasión y reduce la velocidad de desgaste según el tamaño que se tenga en la partícula. Pues tener en cuenta que hay materiales abrasivos que son materiales de dureza excesiva o dureza superior, dureza muy alta, materiales frágiles tipo cerámicos y los no metales duros son ejemplos, y metales duros y no metales duros, discúlpenme, son materiales claramente ejemplo de materiales abrasivos. Hay materiales resistentes a la abrasión, entonces son materiales que están asociados a la dureza y a la dureza alta y esta viene acompañada de fragilidad. Entonces, algunos materiales frágiles pero que tienen una dureza muy alta, son materiales llamados a la resistencia a la abrasión. Recuerden también que una variable que incide notablemente en el desgaste abrasivo son los recubrimientos. Hay recubrimientos, por ejemplo, cerámicos rociados con plasma sobre sustratos metálicos que hacen que se mejore la condición de resistencia a la abrasión. Resulta pues entonces importante señalar que estos recubrimientos sirven para mejorar, aumentar la vida útil en distintas piezas. Ahora, con el conocimiento que tienen ustedes, los invito a evaluar qué tipo de recubrimiento conocen ustedes, qué tipo de protección, qué tipo de tratamiento conocen ustedes que facilite la resistencia a la abrasión. Y por el contrario, qué tratamiento, también hay tratamientos que no están orientados para eso, pero qué tratamiento puede hacer aumentar el desgaste por abrasión, qué tipos de tratamientos. Entonces, se los invito a que lo investiguen. Bueno, entonces aquí vemos materiales para uso como abrasivos. El diamante, miren la dureza que tienen. Hablábamos de que el sílice tenía entre cerca de 800, el acero tenía entre 200, un acero dulce y 1000 kilogramos por milímetro cuadrado. Y manejándolo en estas unidades tenemos materiales como por ejemplo el vidrio, que tiene de orden de 500 kilogramos por milímetro cuadrado y que también se usan como materiales abrasivos. Entonces aquí vemos carburo de tungsteno, herramientas de corte, carburo de titanio, que son el carbodium, que es elementos abrasivos, elementos de pulido, elementos de corte, herramientas de corte para distintos aceros, por ejemplo, aceros aleados, aceros duros, insertos, herramientas de corte rápidas que nos sirven para cortar, pero que resisten en el tiempo. El vidrio, por ejemplo, se utiliza como un elemento cuando el vidrio lo tenemos granulado, lo podemos utilizar como un proceso limpiador que desgasta la superficie y le puede quitar pequeños recubrimientos que se tengan en ella. Bueno, entonces aquí vemos lo que los compuestos metálicos, por ejemplo, con partículas cerámicas, presentan un buen desempeño frente al desgaste abrasivo. Las características de estas partículas son básicamente la orientación, el tamaño, el módulo de elasticidad, la dureza y la resistencia que tienen frente a el desgaste. Entonces, estos compuestos metálicos con partículas también se utilizan para mejorar las condiciones en un determinado diseño y lograr que, por ejemplo, se tengan procesos con una dureza superior o una vida útil más larga, por ejemplo. Entonces, materiales que son resistentes a la abrasión. Entonces, observen que aquí tenemos el carburo de tungsteno sinterizado. Entonces, tenemos durezas del orden de 1400 a 1800. Vemos, por ejemplo, los aceros nitrurados, los aceros carburizados o aceros con adiciones de carbón que tienen durezas del orden de 200 a 1250 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Bueno, entonces este conjunto de materiales o con estos conjuntos de materiales, los que les mostraba aquí y en esta tabla, nos pueden ser útiles para seleccionar
el material acorde a nuestro diseño. Entonces, recuerden que casi que resulta proporcional, no linealmente proporcional, pero sí proporcional, que a una mayor dureza voy a encontrar un material un poco más costoso. Entonces, pues necesito encontrar un material que mantenga el equilibrio entre el costo y la aplicación y que satisfaga las necesidades que esté, por ejemplo, demandando en mi proceso. Aquí vemos entonces unas piezas que están sometidas a un desgaste, porque han sido sometidas a un desgaste por abrasión, un tornillo sin fin, por ejemplo, en el cual el desgaste con la camisa en donde está girando es continuo y va generando estas cavidades en la superficie. Esta pieza, por ejemplo, un desalineamiento puede llevar a que un material particulado ingrese y genere este tipo de desgaste abrasivo con una tercera partícula más dura, por ejemplo. Lo veíamos en el video, por ejemplo, con los insertos de granalla, la granalla es un material muy duro y vienen pequeñas esferitas y se utiliza para endurecer, por ejemplo, la superficie. Entonces, imagínense ustedes un turbocompresor con pepitas de granalla, pues puede generar estas dificultades. Vamos a encontrar, por ejemplo, piezas que, como lo mencionábamos anteriormente, el tema tribológico, el tema de la lubricación extrae el calor y hace que fluyan las partículas. Si tenemos, por ejemplo, una deficiente lubricación, el ejemplo del vehículo, se disminuye excesivamente el nivel de aceite, vamos a encontrar que el material, el roce metal con metal, va a aumentar el desgaste por abrasión y va a producir, por ejemplo, daños irreversibles en los motores de combustión, por dar alguna idea. Bueno, eso es todo por este video. Los espero en una próxima emisión.